a pausa. Soy Clara Lorena y en este espacio mi objetivo es entregar alimento espiritual para crecer como personas. Es maravilloso saber que el universo está hecho de energía y no de materia. Si te perdiste el video de la semana pasada y quieres saber más del tema, abajo en la casilla de la descripción te dejo el link. La ciencia nos enseña que las ondas de energía se pueden medir, que se pueden ver sus efectos. Pero no son una realidad material, no tienen sustancia porque son solo electricidad. La electricidad parece ser la clave de todo. Cada célula de nuestro cuerpo tiene sus átomos alineados de tal forma que tiene un voltaje positivo y uno negativo. Es una verdadera batería en miniatura. Cada célula tiene 1,4 voltios de energía. No parece mucho, pero cuando multiplicas esa cantidad por el número de células en tu cuerpo, que son como 50 billones, te darás cuenta de que andas encima con un voltaje total de 700 billones de voltios. Parece una cifra astronómica. Para que tengas una referencia, las ampolletas caseras de 20, 60 o 100 funcionan todas con 110 voltios. Esta energía es la misma que los orientales llaman chi, la que se usa para curar a través de las manos. La misma que pueden percibir las personas altamente sensibles. Aquí hay otro factor interesante. Cada átomo tiene su propia frecuencia o vibración. Los físicos cuánticos ahora estudian el efecto energético cuando los átomos colisionan, cuando ellos chocan entre sí. Lo que ven es que cuando dos ondas atómicas se encuentran y estas a su vez están sincronizadas, crean un efecto constructivo y armonioso. Pero si están fuera de sincronización, crean un efecto destructivo, mediante el cual se anulan mutuamente. El Dr. Bruce Lipton, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, lo ejemplifica diciendo: si uno lanza al agua dos piedras iguales al mismo tiempo, desde la misma altura, ambas producirán las mismas ondas. Es decir, que sus ondas estarán en armonía entre sí. Y cuando sus ondas se encuentran, el efecto combinado será una ampliación de la longitud de onda. En otras palabras, las ondas fusionadas se volverán más poderosas. Pero si sueltas las piedras desde distinta altura o a una fracción de segundo de diferencia, cuando las ondas se encuentren no estarán en armonía y se debilitarán, se anularán mutuamente. Exactamente lo mismo sucede cuando las ondas de energía atómica se encuentran. Tienen un efecto constructivo o destructivo. Ahora, todos nosotros, tú y yo, tenemos ondas de energía atómica. En consecuencia, todos estamos conectados porque nuestras ondas siempre se encuentran y se enredan entre sí. Lipton dice que el resultado de estos encuentros invisibles es lo que llamamos buenas vibraciones o malas vibraciones, dependiendo si las otras ondas que encontramos están en sintonía con nosotros o no lo están. Eso significa que es muy importante saber si uno está en un entorno en el que se está encontrando con ondas de energía constructiva o destructiva. Las células que componen nuestro cuerpo saben instintivamente lo que es tóxico o lo que es nutritivo. Los estudios demuestran que las células tienen la capacidad de alejarse de las sustancias tóxicas e ir hacia las nutritivas. Lo sorprendente es que los seres humanos seguimos de espaldas a la formación energética. Vale decir que nadie nos enseña a usar nuestra capacidad para sentir energía, aunque estemos rodeados de ella. Este tema lo he profundizado para que nos demos cuenta cómo los sentimientos, los pensamientos y las emociones juegan un rol fundamental en nuestras vidas. Los pensamientos, por ejemplo, también emiten energía física y esta energía, por supuesto, que es mensurable. ¿Cómo se miden los pensamientos? La medicina dice que observando una neurona a la vez o mirando cómo hablan entre sí. Durante una neurocirugía, cuando el cerebro está expuesto y el paciente está despierto, es posible medir la actividad de las células nerviosas individuales del cerebro. Por ejemplo, los médicos pueden mostrarle algo al paciente, una imagen o palabras, y medir su respuesta al estímulo que recibe. En un estudio, una sola neurona se iluminó en respuesta a la actriz Halle Berry, independientemente de si el paciente vio su nombre escrito o una imagen de su rostro. Muchas herramientas no son lo suficientemente sensibles como para registrar la actividad de una sola neurona. En palabras simples, para los científicos sigue siendo como ver la imagen del tráfico vehicular desde el aire. Es muy difícil estudiar a un automóvil individual.
La física también tiene algo que aportar si pensamos en cómo respaldar con estudios el hecho de que sea posible medir los diferentes estados de percepción, emoción o sentimientos. La física nos dice que todos tienen como resultado la emisión de diferentes frecuencias electromagnéticas. Estos avances de la ciencia nos permiten reafirmar que nuestro estado interior impacta al mundo exterior que nos rodea. Y además influye en cómo nos sentimos y en cómo se sienten las demás personas a nuestro lado. Terminemos el video de hoy con una frase de uno de mis genios predilectos, Nikola Tesla. Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Como vimos, la energía es la clave de todo, así que si te gustó el contenido de este video, no olvides hacer clic en me gusta y también comparte y suscríbete. Nos vemos pronto. Mucha luz.